nuevamente, jóvenes del salón 202 y 204. Vamos a resolver el numeral 7.4 de su hoja de trabajo número 6. Nos dicen que tenemos esta función x 12 menos 2x, esto elevado al cuadrado. Aquí podemos sacar la derivada de un producto, o simplemente podemos, antes de derivar, desarrollar esta expresión, hacer el desarrollo del binomio, multiplicarlo por x y después sacar la derivada de ese resultado. Ese es el camino que vamos a seguir. Entonces f de x es igual a x. Ese es un trinomio cuadrado perfecto, es 144 menos 48x más 4x al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar la x. F de x es igual a 144x menos 48x al cuadrado más 4x al cubo. Ordenando, tendríamos f de x igual a 4x al cubo menos 48x cuadrado más 144x. Ya tenemos la función. Este producto que teníamos aquí arriba lo hemos convertido en una suma de expresiones algebraicas. Ahora vamos a derivar. Ahora sí vamos a derivar. Entonces, derivar, que sería nuestro paso número 1. Entonces la derivada va a ser igual a 12x al cuadrado menos 96x más 144. Bueno, resulta que la derivada es una ecuación de segundo grado o una función de segundo grado. Necesitamos averiguar cuánto es el valor de x. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a dividir entre 12, porque todos los términos, el 12, el 96 y el 144, tienen un factor común que es 12. Podemos irnos por ese lado y factorizar, o podemos aplicar la fórmula cuadrática. Lo que queremos es encontrar el valor de x. Entonces nuestro paso número 2 es hallar el valor de x. Entonces vamos a dividir la primera derivada, la vamos a hacer más simple. 12x al cuadrado dentro de 12 menos 96x dentro de 12 más 144 dentro de 12. Así la simplificamos. Entonces la primera derivada va a ser igual x al cuadrado menos 8x más, sería entonces 12. Ahí tenemos. Ahora tenemos que encontrar el valor de x. Para encontrar el valor de x vamos a factorizar. Entonces vamos a factorizar y entonces vamos a tener x menos, y menos por más da menos, y los dos factores serían 6 y 2. Tenemos ahí entonces nuestra derivada ya factorizada. Entonces ahora vamos a igualarla a 0 para poder encontrar entonces los valores que vamos a representar en el eje de las x. Entonces procedemos, vamos a hacer una linita aquí de separación para ir más ordenados. Entonces aquí
cuestiones de tecnología que nos están afectando, pero ya vamos saliendo. Aquí estamos. Bueno, entonces ahora esos paréntesis los vamos a igualar a 0. Entonces decimos x menos 6 igual a 0. Y hacer acá x menos 2 igual a 0. X es igual a 6 y x es igual a 2. Estos dos se les llaman ceros o también se les llaman raíces. Esos dos valores los vamos a representar en un eje X. Vamos a representar esos valores en un eje X para poder determinar qué intervalos fueron definidos al factorizar esta expresión. Entonces vamos a trazar aquí un eje y vamos a decir, bueno, aquí está el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos valores los vamos a localizar, es decir, el 2 está aquí, ahí está el 2 y está el 6 aquí. Nosotros trazamos aquí a manera de revisar, vean, aquí trazamos una rectecita, ¿verdad? Y entonces con eso nosotros nos damos cuenta que el eje X se quedó dividido en tres partes. Está la parte de menos infinito hasta 2. Está la otra parte de 2 hasta 6 y de 6 a más infinito. Como en los casos anteriores, en esos intervalos vamos a evaluar la derivada. Puede ser la derivada aquí como la tenemos, puede ser aquí en esta expresión que es más simple, o también puede ser la derivada factorizada. Esa derivada puede ser, para que se nos haga más fácil y práctico. Entonces vamos a hacer acá una tablita para empezar a identificar nuestros datos. Aquí vamos a hacer una tablita que nos va a servir para resumir los datos. Es necesaria la tablita por cuestión de orden, pero si se puede hacer sin hacer la tablita no hay problema. La cosa es de que los datos estén buenos. Aquí un poquito torcida la tablita, pero la tecnología por aquí nos está afectando. Pero vamos ahí. Bueno, ahí tenemos la tablita. Vamos a, en este primer espacio, vamos a colocar intervalo. Aquí vamos a colocar la función que nos dieron. Aquí vamos a colocar la derivada. Y aquí vamos a poner conclusión. Aquí va a estar la conclusión. Vamos a cerrar aquí tablita y vamos a completar. Ahí está. Estamos ahí con eso. Muy bien. Entonces vamos a anotar nosotros. Vamos a anotar el primer intervalo que es de menos infinito hasta 2. De ahí vamos a decir es x igual a 2. De ahí el intervalo de 2 a 6. Y de ahí viene x igual a 6. Entonces ahora nos faltó por acá un espacio más. Entonces hagámoslo acá. Completemos acá.
y vamos entonces a decir el intervalo de 6 a más infinito. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a ir anotando los datos que vamos a calcular a continuación. Entonces ahora vamos a ver cómo se comporta esa función en cada intervalo. Entonces para el intervalo de menos infinito 2 vamos a tomar una x que esté en ese intervalo, y entonces el valor más fácil es el 0. Podemos tomar 1, menos 1, menos 2, menos 3, cualquier número, pero siempre cuando le dan a uno la posibilidad de elegir, entonces uno busca el valor más cómodo, el que le sirva, y vamos a evaluar la derivada. Entonces la derivada valuada en 0 va a ser, voy a tomar la forma factorada, 0 menos 6, 0 menos 2. Aquí la derivada en 0 va a ser, el primer paréntesis me queda menos 6, en el segundo paréntesis me queda menos 2. A la hora de efectuar ese producto, eso me va a dar más 12. Ojo, me da positivo. ¿Sí? Entonces nosotros decimos aquí en el cuadrito, esta tabla resumen, vamos a colocar que en el intervalo de menos infinito hacia 2, la derivada, nótese que aquí tenemos el símbolo de derivada, es positiva. Entonces, si es positiva, crece. Bueno, ahora hagamos lo mismo para el segundo intervalo. Aquí estamos exactamente en el segundo intervalo. Eso es lo que vamos a hacer. El intervalo que vamos a trabajar es de 2 a 6. Ese es el intervalo que vamos a requerir ahorita. Entonces vamos a hacer una división acá. ¿Está? Entonces ahora vamos a evaluar la derivada en el intervalo de 2 a 6. Entonces aquí vamos a elegir x igual a 3. Entonces la derivada valuada en 3 va a ser 3 menos 6 por 3 menos 2. Entonces tenemos la derivada valuada en 3 es igual a menos 3, y aquí sería 1. Ese producto entonces de la derivada valuada en 3 es menos 3. Nótese entonces que acá es negativo. Como es negativo en este intervalo, aquí lo vamos a anotar en la tabla de resumen, es negativo, entonces nosotros decimos decrece. Ahora vamos a evaluar nuevamente la derivada en el intervalo de 6 a más infinito. Y vamos a tomar un x igual a 7. Entonces la derivada en 7 va a ser 7 menos 6 y 7 menos 2. Entonces venimos acá y la derivada en 7 es igual a 1 por 5. Y entonces la derivada valuada en 7 me va a dar más 5. Me va a dar entonces positivo. Quiere decir que en la tabla, acá donde tenemos el intervalo, va a ser positivo. Entonces decimos nosotros que crece. Si pasamos, ahora veamos la tabla. Ahora estamos aquí en la tabla. Si pasamos de positivo a negativo, es decir, crece y de ahí decrece, nosotros decimos que hay un máximo, hay un punto máximo. Y pasamos de un negativo, o sea, de donde decrece a crece, nosotros vamos a decir que hay un mínimo.
Ahora la pregunta es, ¿dónde está ese punto máximo y dónde está ese punto mínimo, que es el que estamos buscando? Entonces ahora lo que vamos a hacer sería evaluar la función, es decir, podemos tomar la función que no la hemos desarrollado o la desarrollada, sería la función f de x 12 menos 2x al cuadrado, y evaluarla en las raíces, es decir, vamos a tomar la primera sería para x igual a 2, que fueron las raíces que encontramos a la hora de factorizar. Aquí están, ¿ve? Entonces vamos a evaluar en 2 y en 6. Entonces si evaluamos en 2, esto nos quedaría 2, 12 menos 4 al cuadrado. Entonces, valuada en 2 sería 2 y aquí serían 8,64 sería. 12 menos 4 son 8 y 8 al cuadrado son 64. Entonces, valuada en 2, esto va a ser 128. 64 multiplicado por 2, eso va a ser 128. Entonces tenemos acá 128. Ese 128 lo vamos a anotar aquí a la par de x igual a 2. Ahora vamos a decir que y es igual a 128. Bueno, y de la misma manera vamos a evaluar en 6. Y resulta que cuando evaluemos en 6, el resultado va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos lo que nos piden. El intervalo de menos infinito a 2, la función crece. El intervalo de 2 a 6, la función decrece. En el intervalo de 6 a más infinito, la función crece. Y existe un máximo en el punto 2,128 y existe un mínimo en el punto 6,0. Y con eso hemos terminado nosotros de encontrar lo que nos están solicitando. La tablita resume, esta tablita que estamos aquí, es la respuesta a todo el problema que nos plantearon.